Continuamos con su programa Educadores, hablando de los grandes retos de la educación. Hemos escuchado dos exposiciones magistrales que nos ubican ya un poco en este contexto de estos grandes retos. Sabemos que la expectativa que hay entre ustedes es muchísima. Porque cuando hablamos de retos, hablamos de desafíos, es que estamos pensando que debe haber algo, que debe haber una alternativa diferente de cara a lo que estamos viviendo en este momento. Quizá hay insatisfacciones de parte nuestra y cómo creemos nosotros que las cosas pudieran funcionar mejor. Para eso están nuestros panelistas haciéndonos estas exposiciones que después conversaremos un poco. Y también nuestros amigos que nos acompañan en este programa, también, según lo indicado, podrán hacer sus preguntas. Pero bien, vamos a continuar con esta tercera exposición y le corresponde el turno ahora al máster Daniel Esponda, que nos hablará acerca de las organizaciones magisteriales de cara a los procesos de reforma educativa. Pero antes, sepa usted quién es Daniel Esponda. Uno de los más reconocidos dirigentes magisteriales de los últimos años es sin duda alguna el profesor Daniel Enrique Esponda Velázquez, quien pese a su corta edad ha demostrado a través de sus acciones una gran capacidad y dedicación por el estudio. Inicia su carrera en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de donde egresó como licenciado en Ciencias Sociales. Obtuvo su diplomado de formación pedagógica en Educación Superior y actualmente se encuentra en las postrimerías de sus estudios de posgrado de la Maestría en Historia Social y Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A la par de su trabajo como educador, dirigente magisterial y analista social, Daniel Esponda ha combinado sus habilidades con la práctica de actividades para la educación al aire libre, habiendo tomado cursos y certificaciones en México y Chile. Es docente de educación media, fungió como coordinador académico en la jornada vespertina del Instituto Técnico Honduras, fue delegado ante el Consejo Nacional de Educación, ha dictado cátedra a nivel universitario y ocupa el cargo de secretario de formación en el Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras, COPRUM. Un prometedor futuro para un Nobel educador y gremialista. Las nuevas gestas que han de converger en las organizaciones magisteriales avisoran en el profesor Esponda un nuevo estilo de liderazgo con la esperanza de un magisterio unido, combativo y beligerante, pero por sobre todo un magisterio profesional, estudioso y con un discurso en donde solo hay espacio para las ideas y las propuestas a favor de la educación. Estas han sido algunas de sus palabras durante su comparecencia ante nuestras cámaras. La Secretaría de Educación de Honduras no tiene un taller litográfico ni tiene un sello editorial para producción científica. Los profesores hondureños estamos escribiendo, pero estamos escribiendo desde nuestros propios esfuerzos. Existió un tipo de cogobierno, es decir, si había un gobierno del Partido Liberal, todos los directores departamentales eran profesores y eran liberales. Si había un gobierno del Partido Nacional, todos los directores... Y continúa. Y continúa. No reventaban. Claro, exactamente. Yo creo que este es un tema de justicia. ¿Cómo es posible que después de 8 años que el sistema educativo no tiene un tan solo le impida de manera sostenida para el financiamiento de los centros? Bien alzaron la mano para recetarse un incremento salarial de más del 100% de su salario los diputados y hoy nos vengan a decir que no hay dinero para financiar la educación de este país. Yo creo que es un tema de justicia. También hay presupuesto en educación que está disperso y que no está en la Secretaría de Educación. Es decir, hay secretarías como la Secretaría de Recursos Naturales, que le han cambiado tantas veces el nombre que no recuerdo ahora el nombre, pero tiene un renglón presupuestario para educación. Ese dinero debería ser manejado por la Secretaría de Educación. Creo que el Estado tiene que entender, o los gobiernos tienen que entender una situación. Miren, los únicos permanentes en el sistema somos los profesores y las profesoras. Ministros de Educación vendrán e irán, presidentes de la República vendrán y también se irán. ¿Qué le estamos entregando a nuestros profesores?
La única alternativa que nosotros tenemos, como bien lo dice el compañero, es instalar una mesa permanente para que no se hagan problemas, para que las dificultades del sistema no se conviertan en problemas que no se puedan resolver. Pero vivimos un Estado que poco o nada le preocupa sus profesores en condición de retiro. No tenemos cesantías, no tenemos prestaciones laborales, no teníamos seguro social. Y en esa medida creo yo que aquí es una parte de compartir. La responsabilidad de nosotros los docentes, de los buenos docentes, porque también hay profesores que no cumplen como debería de ser, y le hacemos el llamado a los compañeros que sí cumplen para que le exijamos a esos compañeros y compañeras que no exigen a que cumplan con su trabajo. Pero al final, esos grandes esfuerzos que hacen los profesores que sirven de padres de familia, de enfermeros, de consejeros, creo yo que el Estado tiene que asumir una responsabilidad y también premiar el buen ejercicio de la docencia. Correcto. Yo creo que el magisterio ha elevado su capacidad de negociación y su capacidad de evidenciar los graves problemas que le ocurren al sistema educativo. Pues este es el máster Daniel Esponda, que nos acompaña hoy, y le escuchamos con su disertación acerca de las organizaciones magisteriales de cara a los procesos de reforma educativa. Bien, buenas noches. Muy contento por este espacio, realmente la organización está muy satisfecha por el espacio. Desde hace muchísimo tiempo, este país que tanta democracia necesita no había tenido sentados en el mismo lugar funcionarios del Estado, rectores, un vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, y a un representante de Magisterio Nacional. Eso para nosotros es muy satisfactorio. Ese es el escenario que nosotros pretendemos construir. Hablar de reforma educativa en nuestro contexto es bastante controversial, ¿no? Porque las reformas en nuestro país han venido marcadas más por reformas administrativas de carácter laboral que reformas de carácter pedagógico. El discurso de la reforma siempre han transitado más en lo laboral que en lo pedagógico. Y para empezar debemos de lograr describir un poco el contexto de nuestro sistema educativo y lograr identificar si realmente tenemos un sistema, ¿no? El sistema educativo que nosotros tenemos en nuestra sociedad es el resultado de, y se construye al calor de la ilustración, ¿no? Y se va perfeccionando en los estados de bienestar del siglo XX. Nuestro sistema educativo ha tenido un desarrollo bastante interesante y el tema de la reforma pasa por ese intento hondureño por construir el estado de bienestar y garantizar la cobertura escolar y tener aspectos desde la educación preescolar hasta tener educación superior que permita entonces formar a los hondureños y a las hondureñas con las herramientas tecnológicas y las herramientas suficientes para poderse integrar a la vida económicamente activa. Y por otro lado, afianzar en los hondureños y en las hondureñas esas competencias o esas habilidades humanas para poder vivir en armonía y en paz en el orden de cosas que tenemos. Por eso es normal que a finales o a inicios de este siglo comencemos con procesos de reformas. Y todas las sociedades en el mundo en este momento están reformando sus sistemas educativos. En América Latina estamos viviendo un fuerte proceso de reformas. Entonces nos debemos de preguntar en primer lugar, ¿para qué hacemos la reforma? Y en sí la reforma tiene su origen precisamente en el modelo económico. El modelo económico del estado de bienestar prácticamente ha caducado y estadio que tenemos del modelo capitalista prácticamente ha avanzado y los sistemas educativos en América Latina se quedaron rezagados. Entonces nuestra sociedad está tratando de poner a tono el sistema educativo al mundo competitivo y cambiante que tenemos en la actualidad. Lamentablemente me parece a mí que hemos perdido una estupenda oportunidad para hacer una reforma educativa a inicios de esta década. La transformación del sistema educativo era necesario y era urgente. Yo creo que ahí tenemos coincidencias todos los que participamos del proceso, no solamente el gobierno, sino la sociedad en general y nosotros los profesores. Yo estoy seguro que si en el año 2010 o en el año 2012 le hubiéramos preguntado a los profesores y a las profesoras si estaban de acuerdo con una reforma educativa, hubiéramos contestado de manera unánime que sí. Es una situación que se palpaba, que se sentía. El carácter de la reforma que vivimos en el año 2011, 2012, 2013, que fue un proceso largo, desde nuestras organizaciones nosotros siempre insistimos, y en el COPRUN en particular, que debía ser una reforma de proceso y no una reforma de decreto. Y en esta coyuntura, en la actualidad, encontramos que estamos pasando a una tercera etapa de reforma. ¿Pero qué nos trajo la reforma de esos primeros años? Bueno, la transformación del sistema educativo, que traíamos una ley desde la década de los 60. Definitivamente que esa ley había que cambiarla y transformarla. Posteriormente, en el 97, alcanzamos nuestro marco jurídico que define las relaciones laborales entre los docentes
y el Estado, que es el Estatuto del Docente, y acompañado con la Ley General de Educación, permitía la administración del sistema educativo en sus 2 primeros niveles, no así en el nivel superior. Esto supone una desvinculación bastante fuerte entre los otros niveles y la educación superior. Es decir, hay una pequeña contradicción ahí entre un funcionario del Estado entrega una certificación para pasar al siguiente nivel y los funcionarios del nivel superior ponen un alto para hacer un tamiz. Nosotros de entrada no estamos en contra de los exámenes de admisión, estamos en contra de los procesos de cómo se hace el examen de admisión. Y un ejemplo claro de ello es la Universidad Pedagógica. Cuando me tocó ser dirigente de la Universidad Pedagógica discutíamos sobre el examen de admisión y nosotros no estábamos en contra del examen de admisión por estar en contra. Estábamos en contra del examen de admisión en la Universidad Pedagógica por sus características en aquel momento. Debería verificar si tenemos vocación o no para ser docente y si tenemos las actitudes y las aptitudes, porque es una universidad especializada. Por otro lado, encontramos en el nivel superior también el tema de la salida laboral. Si nuestro sistema educativo corresponde a tener una salida laboral en el nivel medio y también permite proseguir estudios en el nivel superior, debemos de encontrar ese equilibrio. Es decir, que esa reforma debía obedecer entonces a encontrar alternativas para que nuestra juventud encontrara una salida laboral y pudiera proseguir estudios en el siguiente nivel. Esta lógica se vio enfrentada por una relación bastante interesante que ha generado el Estatuto del Docente. A partir de la aprobación del Estatuto, se construye un cogobierno en la Secretaría de Educación y hay organismos para este cogobierno como la Junta Nacional de Dirección Docente y la Junta Nacional de Selección. Nosotros debemos de reconocer, y cuando digo nosotros, es nosotros las organizaciones magisteriales y los dirigentes magisteriales, que se cometieron muchos errores y en algunos tramos hubieron abusos, pero estos abusos, y yo soy un fiel creyente de democratizar las culpas, fueron compartidos. Por un lado el Estado, el gobierno, y por otro lado las organizaciones magisteriales. Lamentablemente se comenzó una campaña, me parece a mí, para desprestigiar no solamente a los dirigentes magisteriales, sino que tuvo un saldo muy alto. Es decir, al Estado le costó muchísimo ese trabajo de reordenar el sistema educativo y lamentablemente pienso que en algunos tramos se desprestigió la carrera. Y esto pues nos tiene en algunas condiciones adversas ante la opinión pública y sobre todo para la sociedad. Pero algunos elementos que debemos de rescatar de este proceso de reforma es que se logró un grado de gobernabilidad. Pero ese grado de gobernabilidad no se ha visto reflejado, me parece a mí, en los indicadores de desempeño de calidad de educación y sobre todo en el tema del financiamiento. La Secretaría de Educación, a partir de la reforma que hemos mencionado, que inició en 2011, 2012, 2013, que tuvo también una reforma al Instituto de Previsión y a la lógica administrativa y que pretende vincular los 3 niveles del sistema educativo, ha visto en la Secretaría de Educación un espacio donde se ha reducido el presupuesto, y eso en países con economías tan deprimidas como las nuestras, con tanta exclusión en el sistema educativo, no solamente en los primeros niveles que administra la Secretaría de Educación, sino también en el nivel superior, es una tragedia. Nuestra Secretaría de Educación cada vez se achica más, la cobertura escolar se ha perdido en algunos aspectos, hemos tenido cierres de asignaturas, hemos tenido cierres de algunas escuelas, cierres de jornadas académicas o reducción de secciones. Y eso también debe de ser un profundo análisis y revisión de qué es lo que estamos haciendo en el sector público y por qué se ha fortalecido tanto el sector privado. Esas son las situaciones que nos deben de ocupar. Pero más allá de ello, creo yo que hay una tarea pendiente con el magisterio y hay una tarea pendiente con la población en general. Muy pocas veces se le ha consultado a la sociedad qué pretende el sistema educativo y qué tipo de hondureña y de hondureña necesitamos al concluir el sistema, es decir, qué le vamos a entregar a la sociedad. Y esa reflexión pasa entonces por construir una reforma involucrando a todos los actores que participan del sistema educativo, fundamentalmente el trinomio del que tanto hemos hablado, padres de familia, estudiantes y profesores. Lo que hemos visto nosotros, o lo que nos tocó experimentar, es que en alguna medida hubo exclusión, ¿no?, de estos sectores, o su participación no fue determinante en la toma de decisiones. Particularmente estuve en la mesa número 3, en las mesas de concertación de la Ley Fundamental de Educación, y lamentablemente el trabajo que hicimos en las mesas, al final, cuando se publicó la ley, no se respetó. Y encontramos muchas dificultades a la hora de administrar la ley. Tenemos una Ley Fundamental de Educación con aspiraciones muy altas, muy ambiciosas, que en algunos aspectos nosotros los rescatamos y los que no nos parecen, pues los criticamos también. Pero sobre todo, la Ley Fundamental de Educación tiene 22 reglamentos que administrativamente han complicado un poco, ¿no?, el desarrollo del sistema educativo. Y encontramos también que antes de esta reforma, cuando se hicieron reformas pedagógicas, en el tema de los centros básicos no había una claridad. Y esa claridad es precisamente porque no existe una relación entre los actores fundamentales.
Nosotros planteábamos quiénes eran los permanentes en el sistema educativo e insistíamos que éramos los profesores y las profesoras. Pero hay una institución en el país que se le da a dar mucha importancia, que es la Universidad Pedagógica. La Universidad Pedagógica también es una institución permanente en la administración del sistema educativo. Y esta tercera reforma debe encontrar una vinculación muy cercana entre los educadores, los estudiantes, los padres de familia y la Universidad Pedagógica. Porque la Universidad Pedagógica es quien prepara al personal docente que se va a enfrentar día con día a los educandos en esos 200 días de clase que tanto hemos anhelado. Ahora debemos de pasar a alcanzar esos 200 días de clase, pero con calidad. Otro elemento súper importante de esta tercera reforma y que nosotros debemos de encontrar es el tema del financiamiento. Desde nuestra organización hemos tratado de construir un nuevo modelo o un nuevo tipo de dirigente magisterial o darle un nuevo enfoque a las organizaciones magisteriales. Queremos construir organizaciones magisteriales que sean capaces de proponer, no solamente en el campo administrativo, sino también en el campo pedagógico. Las necesidades del sistema educativo son profundas y lamentablemente el presupuesto de educación, en vez de crecer, todos los años decrece. Recuerdo trágicamente un año que se redujo en 89 millones de lempiras. Y nosotros en este momento, desde el COPRUN, estamos impulsando una iniciativa ciudadana para arrancar del tazón de seguridad 289 millones de lempiras que sirvan para invertirlo única y exclusivamente en material didáctico, dotación de insumos administrativos necesarios en los departamentos de orientación, consejería y secretaría, porque son fundamentales. Lo que quiere decir que en nuestro sistema hay un proceso silencioso de privatización que debemos de tener cuidado, que es lo que a nosotros más nos preocupa. ¿Por qué planteamos que hay un proceso de privatización? En primer lugar, el achicamiento del sistema y en segundo lugar, el financiamiento. Si en los centros educativos no existe papelería para hacer listas de asistencia y salen de los recursos de los padres de familia y de los profesores, eso es un proceso de privatización. Si la Secretaría de Educación no dota de material didáctico o insumos para construir el material didáctico y salen de los bolsillos de los profesores y de los bolsillos de los padres y madres de familia, eso es un proceso de privatización. En nuestra realidad se jubila un vigilante, un celador, una aseadora y no es reemplazado por un nuevo personal. Y con fondos propios estamos contratando entonces a personas que desarrollen estas actividades. Si sale de los recursos del centro educativo, es decir, de los padres de familia y de los docentes, es un claro proceso de privatización. Y eso nos debe preocupar muchísimo, porque entonces estaremos avanzando a un proceso más agudo de privatización que generará el problema más grave que tiene el sistema, que es la exclusión. Hay porcentajes elevadísimos de exclusión, no solamente en el nivel superior, sino también en el nivel medio y en el nivel primario. Y debemos de hacer revisiones de cuántos niños entran a educación preescolar y cuántos la concluyen. Eso nos debe de ocupar profundamente. Pero sobre todo debemos de rectificar el tema de la pertinencia. Y en este tema de la pertinencia de los centros educativos, a nosotros nos preocupa un tema que es de país, que es el tema de la institucionalidad. Honduras ha perdido gravemente la institucionalidad y los espacios democráticos. Hoy la Junta Nacional de Dirección Docente no se reúne. Tenemos años, vamos a alcanzar casi una década de no reunirnos. La Junta Nacional de Dirección Docente se reúne, pero no está tomando decisiones. Y cuando nos referimos al tema de la institucionalidad, es que no hay respeto por la ley. El estilo de administración que tenemos de nuestro Estado lamentablemente está por fuera de las normas que tenemos. Entonces encontramos en la última reforma que se hizo a los bachilleratos, que ahora se llaman bachilleratos técnicos profesionales, tuvieron que haber sido revisados en el año 2016 para verificar esos elementos, si estamos llenando los requerimientos, si los bachilleratos son pertinentes y obedecen a nuestra realidad socioeconómica. Lamentablemente no lo hicimos, estamos en el año 2018 y no se ha hecho la revisión. En la misma medida tendríamos que revisar el currículo nacional básico y lógicamente revisar la pertinencia de las licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y si esa vinculación entre los egresados de la universidad tienen pertinencia con el currículum que tenemos en los 3 niveles. Es decir, que nosotros debemos de avanzar en un proceso de poder construir propuestas. Y eso es lo que nosotros queremos. Desde el COPRUN y de todas las organizaciones magisteriales, tenemos espacios donde discutimos estos temas y estamos muy preocupados por democratizar el proceso de la reforma. Y nosotros estamos de acuerdo que debe haber una reforma y que debe haber una revisión del sistema. Y pensamos que nosotros juntos, cuando planteamos juntos, es todos los actores del sistema, pero sobre todo quienes administramos de manera permanente el sistema, debemos de vincularnos. Yo pienso que las organizaciones magisteriales y nosotros desde el COPRUN estamos convencidos de ello. No estamos para destruir el sistema, ni queremos que el sistema fracase. Pero es impensable tratar de construir una reforma educativa sin el concurso y con un papel importante de los educadores en el sistema educativo. Confíen y tengan la plena seguridad que nosotros desde las organizaciones magisteriales
y particularmente del COPRUN estamos comprometidos porque el sistema educativo avance y permita construir una mejor sociedad en paz, en democracia y que permita tener altos niveles de desarrollo. Esta ha sido la participación de don Daniel Esponda, el máster que nos ha estado hablando acerca de las organizaciones magisteriales de cara a los procesos de reforma educativa. Vamos a ir a una brevísima pausa y continuaremos seguidamente con la doctora Rutilia Calderón.